Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nada, por iniciar un poco y presentar el tema, desde Fersoft entendemos la necesidad de que los clientes, bueno, y que todo el sector fitosanitario sea consciente de los cambios en la normativa, y hemos organizado esta sesión informativa con varias personas expertas en el tema. Primero empezará nuestro compañero Rafael Carlos, que es el experto en el programa y es muy buen conocedor del sector. Así que para no enredar mucho más, que empiece él y después os voy presentando a las dos personas que nos acompañan más. Son José Manuel Camacho y José Carlos Medina, que ambos son consejeros de seguridad, pero bueno, ahora ya vamos viendo a qué se dedican cada uno y demás, ¿vale? Venga, empieza Rafa y ya me silencio yo. Bueno, buenos días a todos. Soy Rafael Carlos de Fersoft. Hoy en mi presentación vamos a ver las novedades que plantea Reto. En principio, no voy a hablar del programa, aunque me hayan presentado como experto en el programa y demás. Hoy no vamos a ver nuestro programa, sino solo los cambios que hay en el sector. Evidentemente, todo lo que hablemos hoy, nuestro programa lo cumple. Pero no vamos a ver ejemplos de cómo funciona el nuestro, ni qué diferencia hay con la competencia, ni nada de eso. Solo los cambios. Los cambios en Reto vienen sobre la forma de presentar el registro de transacciones comerciales que teníamos hasta ahora mismo. Entonces, como digo, solo vamos a hablar de los cambios. Lo que se mantiene igual, no lo tocaremos. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Bueno, con un poquito de historia, sí genérica de nuestra empresa en relación con el sector de los fitosanitarios. Nosotros disponíamos antiguamente de un programa de cereales al que le añadimos la opción del LOM para los artículos tóxicos y estuvo así muchos años funcionando. A raíz del Real Decreto de 2012, de 14 de septiembre, empezamos con los cambios para adaptar toda esa nueva normativa al programa. Posteriormente, ya viendo cómo avanzaba el sector, hicimos el cuaderno de explotación y la parte de aplicaciones a terceros. Y hoy estamos ya con el Real Decreto, el 285-2021, de 20 de abril, que nos viene a completar el Real Decreto de 2012 y entra en vigor a los 6 meses de su publicación, con lo cual entrará el 20 de octubre de este año. ¿De acuerdo? Nuestro programa va dirigido siempre a la distribución, los asesores y los aplicadores, lo contempla todo, pero basado siempre en el punto de vista de la distribución. O sea, la parte principal para nosotros es la distribución y a raíz de ahí lo hemos ido implementando para que cubra el resto de sectores desde la distribución. En principio diré que en la normativa Reto, tal como está planteada ahora mismo, veo lagunas que irán saliendo a la luz, me imagino, a lo largo del tiempo y nos obligará a hacer más cambios de los que ahora mismo hay. Ahora la iremos viendo. En principio, como normas generales, hay muchos cambios en el sector en el nivel de los ensayos, de todas las empresas que se dedican a hacer ensayos. Esa parte no la vamos a ver hoy porque eso es de los fabricantes, no del sector de la distribución. Entonces, la parte de los ensayos, que cambia muchísimo, no la vemos. Así como norma general, queda prohibida la venta por teléfono o por web de productos fitosanitarios, solo se permite los que sean de uso no profesional, con lo cual no aplica la normativa de fitosanitarios, y luego sí está permitida la venta telefónica a través de entre distribuidores, pero nunca con cliente final. Y luego también dice la normativa que los productos que hayan caducado o se le haya retirado la autorización deberán almacenarse de una forma especial, separados del resto de productos y marcados como no aptos para la venta o uso. Empezamos ya con el sector de la distribución. El primer cambio que tenemos es que hay que identificar cada uno de los tipos de las operaciones que hay. O sea, en cada uno de los movimientos que se realizan, ya sean de compra o de venta, hay que indicar dónde se compra,
o dónde se vende, si es una importación, si es una exportación, si es europea o no europea, ¿de acuerdo? Eso tiene que ir por línea indicada. Luego, hay que identificar al suministrador y al comprador. Esto ya se hacía. El cambio normativo viene en que en el suministrador ya no exigen el ROPO, que hasta ahora solo nos exigían los datos de la empresa. Ahora hay que indicar también su número de ROPO. Y de cara al cliente, al comprador, el cambio principal, aunque prácticamente sigue igual a nivel del registro, del registro de transacciones comerciales, lo que nos muestra, la información que nos muestra, sí nos piden muchos más datos y van mucho más enfocados a saber quién es la persona que se encarga de la retirada de la mercancía, mucho más interesado en eso que en el comprador en sí, en quién paga la factura. ¿Vale? Aunque hay que identificar a los dos, nos exigen que si no es válido o no está reconocido el número de ROPO que pongamos, tengamos que identificar al menos un teléfono de la persona teléfono, correo electrónico o fax para contactar con esa persona. Eso hasta ahora no nos pedían tanta información, sí del cliente, pero no de la persona que se hacía cargo de la mercancía. Y otro cambio importante que hay en distribución es que nos exigen indicar la capacidad de cada uno de los envases que vendamos y el número de envases que vendemos. No como antes que indicábamos los litros totales de la venta, del movimiento, sino que se tienen que indicar la capacidad y el número de envases que tenemos. ¿De acuerdo? Sí es cierto que ya no será necesario indicar las existencias anteriores y posteriores. Hasta ahora la Junta de Andalucía hizo un cambio que en el resto de España no aplicaba, pero nos obligaban en el registro de transacciones comerciales a después de cada movimiento, indicar cuánto quedaba antes del almacén y cuánto queda después. Con respecto al sector de los aplicadores, la principal novedad. Antes había un listado de adquisición y un listado de aplicaciones. Todo eso se transforma en un solo listado. ¿De acuerdo? A partir de ahí, en cada tipo de operación que hagamos, o sea, cada una de las líneas con movimientos de producto, tendremos que indicar si es una adquisición o una aplicación. Tendremos que indicar, como en el listado en los registros de adquisición, el número ROPO del proveedor, igual que en el del sector de la distribución. Nos exigen también la capacidad del envase y el número de envases. Por eso decía, por ejemplo, antes que esto tenía lagunas. Es muy difícil que un aplicador te pueda indicar en la compra sí, pero en la venta, o sea, en la aplicación, que te indique la capacidad del envase que ha utilizado puede ser, pero el número de envases 2,5, 2,7, porque normalmente llena una cuba y va repartiendo el producto que está echando y no consume envases completos, con lo cual eso es difícil. Sí es cierto que a nivel de aplicación se simplifica mucho ahora el listado, primero porque tenemos que presentar un solo listado para todo tipo de operaciones, no dos como antes, y no es necesario indicar la categoría toxicológica, en el de distribución tampoco, que antes se pedía. En principio no piden equipo de aplicación. De momento no han dicho nada de eso. Y lo que se pedía en la Junta de Andalucía de la referencia SISPAC de los recintos donde íbamos aplicando ya no será necesario. ¿Vale? Simplemente nos piden, como antes, el cultivo y el motivo. Ya está. Y la cantidad que aplicamos. Para el sector del asesoramiento no hay ningún cambio, no le afecta absolutamente para nada esta normativa reto. Nosotros lo que haremos una vez que vayamos a sacar, porque la ley lo que dice es que hay que presentarlo una vez al mes. El portal reto está disponible, pues ya os podéis, el que no lo haya hecho, ya puede ir inscribiéndose. Lo más fácil es con un certificado electrónico. Accederéis a este portal, ¿vale? Y en esta segunda, en donde pone tareas comunes, la segunda opción que es carga de datos, ahí pulsaréis y se subirá el archivo que el programa haya generado. El archivo tiene que ser un CSV, que es un tipo de archivo similar al Excel, y que generará el programa con todos los movimientos que se hayan producido. Si nos dedicamos a los dos tipos de aplicaciones que hay, el de aplicadores y el de actividades de aplicador o de distribuidor, las llevamos las dos, tendremos que subir dos archivos, uno por cada una de las especialidades, porque cada uno tendrá un número de ROPO independiente. ¿De acuerdo? Lo que decía antes de las lagunas que existen, esto entra en vigor el día 20 de octubre y en el Real Decreto una de las cosas que nombra es que la autonomía tienen la potestad de poder poner una plataforma para que
se suba esa información. Con lo cual, en principio, estamos hablando del portal reto del Ministerio, pero podría cambiar o podría decir cualquiera de las autonomías que ellos se encargan de gestionar esto. Por lo que sé, la Junta de Andalucía ha dicho que pondrá su propio portal, pero que no cambiará nada del formato en el que hay que subir la información. O sea, todo lo que hagamos en principio será válido y lo único que ya nos avisarán si hay que subirlo a un portal distinto, cuál es el portal al que hay que subirlo. ¿De acuerdo? Pues con respecto a la normativa nueva, eso es todo. Cualquier duda que tengáis, podéis escribirme al correo electrónico y estaré encantado de contestaros. Muchísimas gracias y buenos días. Bueno, pues nada, gracias Rafael Carlos. Se me ha olvidado antes indicar que tenéis un recuadrito donde pone preguntas, ahí podéis ir preguntando cualquier cosa que surja y al final de la presentación, si hay preguntas, pues la pueden responder. Es una pestañita que hay en el panel que tenéis a la derecha, una flechita pone preguntas, ahí podéis ir preguntando y cualquier cosilla que os surja, aparte de ahora, puede ser en otro momento, como decía Rafael Carlos, al correo que aparece aquí. Y si no, en el correo de Defensor nuestro de siempre, ¿vale? Pues nada, voy a dar paso a José Manuel Camacho, que como decía antes, es consejero de seguridad y nos va a hablar un poco de la importancia de la carta de porte, que creemos que es muy importante. José Manuel, cuando tú me digas. Sí, adelante, buenos días. Buenos días, Sara, y a todos los asistentes. Mi nombre es José Manuel Camacho, soy, como decía Sara, consejero de seguridad de mercancías peligrosas y asesoro a las empresas sobre la obligación de disponer de lo que se llama un consejero de seguridad, ¿vale? Y de la elaboración de las cartas de porte, ¿vale? Estas dos normativas, la normativa que lo recoge es el Acuerdo Europeo para el Transporte, la Carga y la Descarga de Mercancías Peligrosas. El acuerdo que tenemos ahora mismo es el del 2021, se publicó el 13 de abril y entró en vigor el 1 de julio, hace 14 días. Entonces, a todas las empresas del sector fitosanitario que compran, venden o transportan fitosanitarios considerados como mercancías peligrosas, ahora veremos cuáles son, se les exige, ¿vale? Se les exige disponer al menos de un consejero de seguridad. Nos afecta esa normativa y nos afecta la normativa LOT, Ley de Ordenación del Tráfico Terrestre, ¿vale? Eso viene en el capítulo. Este Real Decreto, ¿vale? El 97-2014, que obliga a las empresas a disponer de un consejero de seguridad, establece las obligaciones tanto para el consejero como para las obligaciones que debe respetar la empresa, como para las operaciones de carga y descarga, ¿vale? Que se realizan. El capítulo 2 establece una serie de obligaciones para la empresa. La primera y principal es que al menos debe contar con un consejero de seguridad. Esto es como las empresas que tienen varios abogados, ¿vale? Puedes tener todo lo que tú quieras, pero al menos uno debe ser consejero de seguridad. Y debe verificar, que es muy importante, debe verificar que esa empresa reúne los requisitos. Es decir, si tú lo que vas a transportar son empresas corrosivas o productos corrosivos, debes verificar que tu consejero de seguridad tiene la titulación habilitada para el transporte de productos corrosivos. Si vas a transportar productos inflamables, el consejero de seguridad debe de tener la titulación apropiada para el transporte de productos inflamables. Es decir, la empresa está en la obligación de comprobar que ese consejero de seguridad, dado que hay distintas titulaciones, reúne los requisitos para los productos que están manipulando, está cargando, descargando en su almacén o transportando. Además, la empresa, además de disponer de un consejero de seguridad contratado, debe de comunicar a través de un procedimiento específico que hay, debe de comunicar al órgano competente, en este caso al Ministerio, a través de las comunidades autónomas, debe de comunicar el alta en la consejería, ¿vale? De esta forma se establece un vínculo entre el consejero de seguridad y la empresa. Igual que en agricultura no exige tener un ingeniero técnico agrícola, pues transporte, que en este caso el que lleva el tema del consejero de seguridad, exige tener este consejero designado, y aparece su nombre, DNI y su titulación vinculado a la empresa. Además, la empresa tiene la obligación durante el primer trimestre del año
hasta el 30 de marzo, de presentar un informe anual. Un informe que son unos datos básicos donde se determina las matrículas de los vehículos, la tara de DNA, y se determina también las cantidades de productos que ha comprado y que ha vendido. Productos no de forma individual, como va a ser el reto, sino de forma global. Productos corrosivos, mercancías peligrosas para el medio ambiente, nitrato amónico, es decir, se hace como una clasificación de las mercancías y se le remite la cantidad que se han comprado y vendido, ¿vale? Y la empresa está en la obligación, lógicamente, de facilitar toda esta información al consejero de seguridad, ¿vale? Para ayudarlo en todo este tema, ¿vale? ¿Cuáles son las obligaciones del consejero? En principio, bajo la responsabilidad del jefe de la empresa, que debe investigar, promover y analizar todos los productos que manipula, ¿vale? Para adecuarlos a la normativa. Principalmente, examinar que se respetan las disposiciones para el transporte de mercancías peligrosas, asesorando en cómo debe ir el vehículo, qué paneles debe llevar, qué etiquetas debe llevar, cómo deben ir los bultos, ¿vale? Y qué elementos de seguridad debe llevar el vehículo para poder transportar esa mercancía con seguridad, ¿vale? Y además debe de redactar el informe anual, es decir, la empresa tiene la obligación, como decíamos antes, tiene la obligación de presentar el informe anual, pero lo elabora el consejero de seguridad, ¿vale? Y él debe asesorarlo en todos los temas que tengan o que intervengan mercancías peligrosas, porque dentro del mundo de los fitosanitarios hay algunas mercancías que sí son mercancías ADR peligrosas y otras que no lo son. Eso se determina a través de la ficha de datos de seguridad que nos suministra nuestro proveedor, ¿vale? Estas dos normativas establecen las obligaciones del el expedidor, el embalador, el cargador, el transportista, el descargador y destinatario. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros en nuestro ámbito diario podemos pasar de una zona a otra, digamos. Por ejemplo, principalmente somos expedidores. Expedidores, ¿cuándo nos convertimos en expedidores de la mercancía? Cuando ponemos nuestro producto en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de asegurarnos? Que esas mercancías están clasificadas y autorizadas para el transporte. Eso lo hacemos con la ayuda de nuestro consejero de seguridad. Y el expedidor es responsable principal de la elaboración de la carta de porte y de todos los datos que aparecen en la carta de porte. ¿Cómo lo hace? Lo hace asesorado por el consejero de seguridad. La responsabilidad, misma sanción, no es para la empresa informática, es siempre para el expedidor. El expedidor es la empresa que pone el producto en el mercado, ¿vale? Y son ellos los que tienen que preocuparse de que su carta de aporte se adapte a la normativa al 100%. Ahora después veremos los tipos de sanciones que hay en caso de que la carta de aporte no esté correctamente elaborada, ¿vale? ¿Quién es el embalador? Puede ser la misma empresa de fitosanitarios, que además embala y prepara el bulto para la expedición. Pues esa embalación que hacemos del producto debe llevar su pictograma y su etiqueta. Además, nos convertimos también muchas veces en cargadores. Nosotros somos los que cargamos cuando viene un cliente a nuestra instalación y le cargamos el bulto, ¿vale? O los palets. También somos responsables y esa operativa, si nosotros cargamos palets y dice cualquier accidente, también somos responsables, ¿vale? Como cargadores que somos de la mercancía. Además, podemos ser o no transportistas, ¿vale? Si tenemos nuestra propia furgoneta, cómo debe ir esa mercancía, si hay sobrepeso en el vehículo, todo eso tiene una serie de obligaciones que debemos acatar, ¿vale? Y que para eso también está nuestro consejero de seguridad. Y somos también descargadores y destinatarios de la mercancía. La mercancía no se descarga de cualquier manera, sino que hay una serie de requisitos mínimos que debemos aplicar en todas las operaciones. Es decir, como empresa de fitosanitarios, que es el sector al que estamos dirigiendo ahora, probablemente todos los días somos algunos de estos intervinientes. Somos expedidores, embaladores, cargadores, transportistas, descargadores y destinatarios. Y cualquier incumplimiento de la normativa en cada uno de esos procesos nos va a llevar aparejado una sanción, ¿vale? Voy a poner algún ejemplo de típicas sanciones, ¿vale? Las más comunes. Transporte de mercancías sin carta de porte. Es decir, sale nuestro operario y lleva un albarán y no lleva carta de porte, o directamente sale con la mercancía y no lleva carta de porte. Se considera una sanción muy grave y la cuantía es 4.000 €. Transporte de mercancías con una carta de porte sin incluir alguna mercancía peligrosa transportada, no olviden incluirlo en la carta de porte, que falten datos o que estos sean ilegibles.
igualmente, muy grave, 4.000. Transporte de mercancías sin instrucciones de seguridad, que es un documento que deben de llevar todos los transportistas a mano, se considera solo grave, sanción de 800. Transporte de mercancías en bultos y sobre embalajes sin la correcta señalización. Ya decía yo antes que el embalador es el que prepara los bultos, el que prepara las etiquetas, el que prepara los palés, es el responsable de etiquetarlo correctamente. Si no va bien, si no va correctamente, se considera sanción muy grave, 4.000. Transporte de mercancías sin incluir la carta de aporte, el número y tipo de bultos. Esto hace alusión también a lo que decía Rafa Carlos del reto. Antes era habitual poner transporte de mercancías, glifosato, 100 litros. Ya no vale eso. Ahora hay que poner 4 garrafas de 25 litros que son 100 litros. Es decir, ahora hay que especificar expresamente el número y tipo de bultos. Si no lo hacemos así, simplemente ponemos 100 litros, sanción grave, 801. Estas multas han puesto varias recientemente. Transporte de mercancía en vehículos sin la señalización obligatoria o de en mal estado. Hay veces, dependiendo de las mercancías peligrosas que llevemos, dependiendo de la cantidad de productos que llevemos, que debemos de señalizar el vehículo con paneles naranjas delante y detrás. Si no lo hacemos correctamente, ya sea por exceso o por defecto, la sanción es 4.001. ¿Por qué digo por exceso o por defecto? Porque puede ser que nosotros llevemos menos mercancías de las que se requieren para llevar paneles y los llevemos y también es sancionable. Igualmente, si lo tenemos que llevar y no lo llevamos, también nos van a poner la misma sanción de 4.000. Es decir, yo no puedo salir por la mañana, le pongo el panel naranja delantero y el panel naranja trasero y digo, bueno, si me paro llevo los paneles. No, no, solo lo puedes poner cuando es correcto. ¿Vale? Si no llevas las mercancías suficientes para marcar el vehículo con panel naranja delantero y trasero, no puedes marcarlo. Si lo hiciera, la sanción es 4.000. También tengo un cliente que lo sancionaron por esto. Transporte, porque se lo olvidó. No es que lo hizo a conciencia, sino que simplemente puso los paneles, descargó la mercancía, ya debería de haberlos retirado, no los recogió y en ese momento lo paró la Guardia Civil, lo paró y lo sancionó. ¿Vale? Transporte de mercancía sin los extintores reglamentarios, ¿vale? O que no llevan recinto, no lleven precinto, perdón, que esté caducado, extintores que no vayan correctamente, o que vaya el vehículo rodando, digamos, en vez de ir correctamente sujetado en el vehículo, sanción grave 801. ¿Vale? Transporte de mercancía sin equipamiento correcto o faltando algún tipo de mercancía, perdón, algún tipo de equipo de seguridad, ¿vale? Dependiendo de la mercancía que llevemos, pues tenemos que llevar linterna, obturador de alcantarilla, máscara para productos que sean gases o tóxicos. Dependiendo de la mercancía que llevemos, debemos llevar un tipo de equipación. Si nos faltara algo, sanción grave 801. Y transporte de mercancía peligrosa, incorrectamente asegurado o tirados dentro del vehículo, es decir, que no vayan con correas, con cincha o con algo que impida que la carga se mueva dentro del vehículo, se puede considerar sanción muy, muy grave, ¿vale? Y la sanción es 4.001, ¿vale? Aquí a modo de ejemplo os pongo uno, ¿vale? Esto es una sanción que puso la Junta de Extremadura, ¿vale? El 15 de enero, ¿vale? Transporte de mercancías desde una población hasta Badajoz, transportando mercancías peligrosas sin indicar en la carta de porte el número, la designación oficial del transporte, el grupo de embalaje y alguna otra información relevante que impida determinar si existen infracciones muy graves. Es decir, llevaba sustancia, dice transporte de mercancías peligrosas, UN 3082, sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente NEL, glifosato, 9,3, 10 bultos jerricanes. Total de la mercancía, 200 kilos. La carta deporte carece del número 1 del grupo de embalaje y de la clase. Es decir, cada producto tiene que estar correctamente clasificado, ¿vale? Según la normativa ADR. Y si no se clasifica correctamente o carece de algún dato que obliga a la ley a que aparezca en la carta de deporte, pues aquí aparece abajo, artículo 100, calificación, artículo 197, 16.8 de la ley CODES, artículo 140, 15.8 de la ley LOT, sanción propuesta, aquí lo tengo, 4.001, ¿vale? Una típica sanción de la carta de deporte, los elementos que aparecen en la carta de deporte no estaban correctamente, ¿vale? Una sanción muy grave. Esta es la sanción típica. Para eso está el consejero de seguridad, para evitar este tipo de sanciones y que clasifique todos los productos que tenemos en la empresa y cuando hagamos una carta de deporte estemos seguros de que todos los datos que aparecen son los que requiere la normativa ADR, ¿vale? Esto es un modelo de instrucciones escritas de seguridad que debe de llevar el conductor a la mano
el vehículo, ¿vale? Donde se reflejan todos los tipos de mercancías peligrosas, los peligros que tiene cada uno y los tipos de equipos de seguridad que debe llevar para afrontar una emergencia obligatoria por ley, ¿vale? Aquí también os dejo una relación de comprobaciones de cómo se debe cargar y descargar la mercancía. Esto es un ejemplo, pero hay que adaptarlo a cada instalación. Esto es una relación de comprobaciones para bultos. Hay otro para cisternas. Si alguno de vosotros, aparte de comprar y vender productos fitosanitarios, en bultos también lo compramos en cisternas, o para granos, ¿vale? Y bueno, algo que siempre me gusta comentar cuando hago una presentación es que con mercancías peligrosas nunca tenemos prisa. ¿Por qué? Porque puede ser que el albarán no se ajuste al 100% a la carga que llevamos, que nos falta algún elemento, como viste, son 4 millones. Puede ser que la mercancía que llevemos no vaya correctamente estibada dentro del vehículo, y entonces nos pare la Guardia Civil y vea que la carga no está correctamente estibada o señalizada, ¿vale? Dentro del bulto, digamos, sanción de 4.001. Puede ser que tengamos algún producto que no se haya contemplado en la carta de porte y, bueno, aquí las sanciones, una carta de porte mal hecha son 4.000. Pero si un guardia civil te para y ve que tienes la carta de porte mal hecha, que no está correctamente estibada, que el extintor está caducado y que además hay algún producto que no está bien clasificado, no es que te caigan 4.000, es que te pueden caer 8.000 o 12.000 euros. De hecho, tengo algún cliente, antes de ser cliente, lógicamente, que lo sancionaron con 12 millones. No llevaba la carta de porte bien, la carga no estaba bien estibada, ¿vale? No llevaba extintores, le faltaban equipos de seguridad. Bueno, algo que puede parecer una exageración, pero vamos, que nosotros como consejeros de seguridad, tanto yo como mi compañero José Carlos Medina, no es la primera vez que nos encontramos. Las sanciones son muy graves y hay que estar súper pendiente de todo lo que vendemos, de que esté perfectamente clasificado, ¿vale? Y bueno, es una labor dura, digamos. Además, vamos comprando productos nuevos, algunos se parecen a otros que no lo son, no tienen por qué ser todos iguales, no todas las materias activas están clasificadas bajo el mismo número ONU ni bajo la misma clasificación. Es decir, esto es muy pormenorizado y hay que analizar cada uno de los productos. Y si tenemos 300 productos en el almacén, hay que analizar los 300 productos y asegurarnos de que todos y cada uno de ellos están bien clasificados, ¿vale? Así que bueno, espero aquí tener mi teléfono y mi contacto por si alguno decide contar con nosotros y bueno, y para cualquier duda, por supuesto, os atenderemos. Voy a dar paso a mi compañero José Carlos Medina, que él va a hablar ahora del tema de la nueva ley de precursores de explosivos, que es una ley anterior y ahora se ha modificado. Y bueno, a modo de ejemplo, ayer ya estuvieron en un almacén, en Sevilla concretamente, con la nueva ley de precursores de explosivos, analizando y pidiendo la información. O sea, que no es que esto vaya a entrar, es que esto ya está aquí, ¿vale? Así que nada, por mi parte, Sara, he hecho la presentación y cualquier duda, pues encantado de atenderos. Hola, muy buenos días. No sabía que ya estaba yo aquí. Bueno, pues ya estoy aquí. Yo soy José Carlos Medina. Gracias a mi compañero por la pequeña introducción que ya me ha hecho. Yo soy consejero de seguridad, igual que él, de mi empresa es ADR, Consejero de Seguridad SL. Nosotros, tanto José Manuel como yo, aparte de ser consejero de seguridad, que es nuestra especialidad, pues intentamos, dada la experiencia que tenemos con muchas empresas del sector, pues intentamos asesorar a nuestros clientes en toda la normativa que a ellos les afecta. Entre esta normativa, pues tenemos, como ha comentado ya José Manuel, tenemos el tema de los precursores de explosivos. Los precursores de explosivos es una cosa que en el sector de los fitosanitarios ya llevamos mucho tiempo con ellos. Lo que pasa es que ahora ha entrado en vigor el nuevo reglamento europeo que regula la comercialización y utilización de los precursores de explosivos. Este nuevo reglamento, que viene a sustituir a un reglamento anterior que venía del 2013, que era el 98 de 2013, viene a actualizarse a raíz de unos atentados o de los últimos atentados que ha habido en Europa, atentados terroristas por el uso de este tipo de productos. Los precursores de explosivos son sustancias o mezclas susceptibles de ser utilizadas en la fabricación de explosivos. Y de ahí radica la importancia sobre el control que se tienen que llevar sobre ese tipo de productos.
Este nuevo reglamento europeo, el reglamento 1148 de 2019, entra en vigor el 1 de febrero de este año. Es decir, que ya está funcionando y, como bien ha dicho mi compañero José Manuel, ya se están haciendo inspecciones. Las inspecciones las está haciendo la Guardia Civil, ¿vale? Para empezar a hablar del reglamento, primero quiero hablar un poquito de las distintas figuras que intervienen. Las figuras que intervienen son el particular, el profesional y el operador económico. El particular es aquella persona que actúa con fines no relacionados con su actividad. El profesional, como en nuestro caso es nuestro agricultor, es aquella persona que necesita el precursor explosivo para el desarrollo de su actividad. Y por último, el operador económico, que somos nosotros, es la empresa o la persona que pone en el mercado el precursor de explosivos. Es importante definir estas figuras porque en base a todas estas figuras es como nos va a afectar este reglamento. Una vez que ya sabemos las figuras que intervienen, ahora tenemos que conocer cuáles son los precursores de explosivos. Tenemos dos tipos de precursores. Este reglamento define o diferencia dos tipos de precursores. El precursor de explosivos restringido y el precursor de explosivos regulado. El precursor de explosivos restringido, pues son aquellas sustancias y mezclas que están recogidas en el anexo 1 del reglamento en una concentración superior a la indicada en la columna 2. Como ejemplos más significativos, por el uso que se le da en el sector agrícola, tenemos el ácido nítrico, que la concentración sería mayor al 3% peso-peso, y el nitrato amónico, que la concentración sería superior al 16% en peso-peso de nitrógeno respecto al nitrato de amonio. El otro tipo de precursores, que son los regulados, que en algunas partes también se nombran como notificables, son aquellos que están recogidos en el anexo 1, que es el anexo que hemos visto anteriormente, pero en un porcentaje inferior al indicado en la columna 2. Y también los recogidos en el anexo 2. En este anexo yo quiero destacar el nitrato potásico porque también es un producto de uso muy habitual en la agricultura. Una vez que ya conocemos la figura y conocemos los precursores de explosivos, los tipos de precursores, ahora tenemos que saber cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades como operadores económicos que somos. Hay una parte que es general y unas características particulares para cada uno de los dos tipos. Como general, pues tenemos que identificar cuáles son los productos afectados por el reglamento. Es decir, tenemos que saber cuáles son los precursores que tenemos en nuestro almacén, los precursores con los que nosotros comercializamos. Para ello es fundamental que tengamos esos datos facilitados por nuestros proveedores. Esto es una cadena que viene de arriba a abajo, es decir, el fabricante se lo tiene que dar al distribuidor, el distribuidor a su punto de venta y su punto de venta al agricultor o al cliente. Entonces, es fundamental que contemos en este sentido con la colaboración de nuestros proveedores. Nosotros tenemos que mantener un perfecto control sobre la trazabilidad de los mismos y el stock que tenemos en nuestros almacenes. En esas visitas que hace la Guardia Civil, básicamente los dos aspectos fundamentales que nos pregunta es eso, si sabemos cuáles son y si tenemos un control sobre los mismos. Tenemos que indicar cuáles son nuestras compras y nuestras ventas y cuáles son las existencias que tenemos en el almacén. También es muy importante que todo nuestro personal tenga una formación específica y que conozca las implicaciones que tienen este tipo de productos. También es muy importante que informemos a nuestros clientes en el momento de la venta. De estas visitas que hace la Guardia Civil, pues también nos puede pedir los datos concretos de una de las operaciones. Por eso es importante que tengamos todos los datos de nuestros clientes y nuestros proveedores. Y por último, tenemos que comunicar, es nuestra obligación, comunicar en un plazo no superior a 24 horas cualquier tentativa de transacción sospechosa, robo o pérdida de producto. Para ello se ha habilitado un teléfono que es del Centro de Inteligencia contra el Control del Terrorismo y el Crimen Organizado, que es el CISCO, que es un teléfono de atención 24 horas, en el que poder comunicar cualquiera de estas posibles incidencias. Esos son los aspectos generales. Luego tenemos unos aspectos particulares de cada uno
los precursores. En el caso de los restringidos, solo se podrán vender a los particulares que cuenten con una licencia. Esa licencia ya está establecida en el anexo 3 del reglamento, ¿vale? Y esta licencia está expedida por el Ministerio del Interior. En la página web del Ministerio del Interior ya está colgado una solicitud para poder rellenarla y solicitar esta licencia. Cualquier transacción que hagamos de mercancías peligrosas, perdón, de precursores de explosivos, pues tiene que haber una documentación, es decir, tiene que haber un documento en el que recogemos y certificamos una serie de aspectos que tenemos que comprobar en cada operación, como son una prueba de identidad, con la cual comprobamos que los datos que nos están facilitando son veraces. Tenemos que recabar todos los datos del cliente. Tenemos que comprobar su actividad profesional, que concuerda con el producto que se va a llevar, y tenemos que ver que el uso previsto que se le va a dar al producto también concuerda con el producto en cuestión. Toda esta información la tenemos que recabar para cada operación, salvo que ya tengamos esta información recabada en el año previo a la fecha de la transacción. Para recabar toda esta información, el propio reglamento, en su anexo 4, nos ofrece un modelo que se llama declaración del cliente. Es muy importante que comprobemos que el uso previsto para el producto tiene que ser coherente con la actividad profesional que desempeña. En caso de que hagamos operaciones con otro operador económico, que nosotros a su vez vendamos otro punto de venta, esta información se la tenemos que trasladar a él y le tenemos que informar que estos productos tienen ciertas restricciones, especialmente para los particulares. Igualmente nosotros en nuestro día a día podemos también, en nuestras operaciones, podemos realizar o podemos sufrir, digamos, un intento de venta fraudulenta, en el sentido de que no se va a dar el uso adecuado para el producto. Entonces nosotros en ese caso tenemos que intentar recabar todos los datos posibles y, por supuesto, negarnos a hacer la transacción y comunicarla al teléfono del Cisco que antes os he facilitado, comunicarla en un plazo inferior a las 24 horas. Toda esta información que vamos a recabar, la declaración del cliente, los datos de los clientes, toda esta información, el estocaje, todo lo que hemos hablado, se tiene que mantener durante al menos 18 meses y tenerla siempre a disposición de la autoridad por si sufrimos una inspección. En el caso de los precursores de explosivos regulados, pues las restricciones lógicamente son mucho menos, y básicamente lo que nos obliga el reglamento es que en el caso de que hagamos operaciones con otro operador económico, informemos que la adquisición, introducción, posesión o utilización por particulares está sujeto a las obligaciones respecto a la notificación, puesto que como no tiene restricciones este tipo de productos, solamente tienen que informar, y así se lo tenemos nosotros que hacer saber, se tienen que informar de la pérdida, robo o sustracción del mismo. Por eso es obligatorio que se lo hagamos, que esa información se la pasemos al operador económico, pero también, lógicamente, pues es conveniente que en el momento de la venta, pues también informemos al usuario final con respecto a sus obligaciones. Y con esto, pues bueno, ya finalizo, porque la intención era dar unas nociones breves de lo que es este reglamento. Sí, informarles, como ya os ha adelantado mi compañero José Manuel, que las inspecciones ya están en la calle, que la Guardia Civil ya está inspeccionando, está comprobando estos aspectos, y que el único punto así un poquito de controversia es el tema de cómo comprobar que el usuario final es o no un usuario profesional, ¿vale? Eso aún no está definido, porque esto es un reglamento europeo que está pendiente de desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, el reglamento europeo se tiene que desarrollar en nuestro régimen legal interno en España, que está todavía pendiente de desarrollo. Entonces, eso hay varios aspectos que están todavía un poquito en el aire y que no se sabe exactamente cómo se van a aplicar. No obstante, la consulta que hemos realizado nosotros a la Guardia Civil nos informan que si nosotros tenemos conocimiento de que es un agricultor, que es un cliente nuestro habitual, pues bueno, no les deberíamos
en principio de pedir nada más, puesto que aún no está regulado. En el momento en que se regule y nos digan cuál es el procedimiento, pues tendremos que ajustarnos al mismo. Bueno, pues nada más, nos ponemos a su entera disposición para resolver cualquier duda, tanto mi compañero José Manuel como yo, cualquier duda relacionada con el consejero de seguridad, que como le hemos dicho antes, es nuestra especialidad, como con cualquier duda de legislación que afecte al sector de los fitosanitarios. Y sin más, bueno, pues agradecer su atención, el ratito que nos han prestado y que nos han aguantado, y también agradecer a Fersoft pues, que nos haya invitado y cuente con nosotros para este tipo de jornadas informativas. Y sin más, pues bueno, doy paso a Sara. Bueno, yo quería solo dar las gracias a José Carlos y a José Manuel por su disponibilidad siempre con Fersoft, por estar dispuestos siempre para cubrir nuestras necesidades y por mantenernos al día de toda esa información legal que necesitamos para que el programa se adapte a los clientes. Muchísimas gracias a los dos.